Ahora, un increíble descubrimiento submarino en la costa de una isla griega. Ahí es donde los buzos encontraron una cabeza de mármol masiva de un naufragio de hace 2000 años. Posibles ciudades, tecnologías perdidas en el tiempo y antiguas maravillas que desafían la lógica. A lo largo de la historia, los humanos han dejado huellas de su existencia que desafían nuestra comprensión del pasado. Arqueólogos británicos dicen haber hecho un hallazgo asombroso. Creen haber descubierto los restos de una realeza perdida hace mucho tiempo. Resulta que es el rey Ricardo. Tercero, acompáñenos mientras le mostramos los descubrimientos arqueológicos más misteriosos. Número 20. Mosaicos de Mitla. En el corazón de Oaxaca, México, yace un tesoro de arte y arquitectura antiguos que ha cautivado a arqueólogos e historiadores durante décadas. Los mosaicos de Mitla, creado por el pueblo zapoteca, también conocidos como el pueblo de las nubes, son un testimonio del ingenio y la creatividad de esta antigua civilización. Los zapotecas se asentaron en la zona ya en el año 500 a.C. y construyeron una próspera ciudad que se convirtió en centro cultural y religioso. Entre las muchas estructuras impresionantes que dejaron tras de sí, los mosaicos de Mitla destacan como una verdadera maravilla del arte antiguo. Estos intrincados mosaicos cubren las paredes de determinados edificios, formando enormes patrones gráficos ornamentales que se extienden hasta donde alcanza la vista. El nivel de precisión y habilidad necesario para crear estos mosaicos es realmente asombroso. Miles y miles de baldosas de piedra, cada uno cortado y encajado con precisión, forman líneas irregulares que recorren las paredes en un fascinante despliegue de simetría y equilibrio. La finalidad de estos muros ornamentales sigue siendo un misterio. Algunas teorías sugieren que los patrones contenían poderes ominosos o códigos encriptados, mientras que otros creen que cumplían una función más práctica como elementos decorativos. Independientemente de su significado, el impacto visual de los mosaicos de Mitla es innegable. Número 19. Cabeza de estatua. En las profundidades del mar Mediterráneo, en junio de 2022, se hizo un descubrimiento notable. Arqueólogos marinos que exploraban el mismo barco hundido en el que se halló el famoso mecanismo de Anticitera, se toparon con un tesoro que se había perdido en el tiempo. Cabeza de mármol de 2000 años de antigüedad que se cree que representa al semidios romano Hércules. El naufragio, situado frente a las costas de Grecia, ha fascinado a los arqueólogos desde que fue descubierta por buceadores de esponjas en el siglo XX. Desde hace más de un siglo, investigadores han estudiado y documentado minuciosamente el yacimiento, descubriendo una gran cantidad de artefactos que ofrecen una visión del mundo antiguo. Pero el descubrimiento de la cabeza de mármol fue un momento especialmente emocionante. Mide aproximadamente 60 centímetros de altura y pesa varios cientos de kilos. La escultura es un impresionante ejemplo del arte y la artesanía romanos. Según los investigadores, esta cabeza de mármol pertenece probablemente a la estatua acéfala Hércules de Anticitera, que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional de Grecia y fue recuperada hace más de un siglo. Pero la cabeza de la estatua no es el único hallazgo destacable del Pecio en los últimos años. Los arqueólogos también han descubierto 2 dientes humanos incrustados en los depósitos marinos que rodean el yacimiento. Número 18. Peste negra. Desde hace siglos, la peste negra ha sido recordada como una de las pandemias más mortíferas de la historia de la humanidad, que se cobró la vida de millones de personas en Europa y Asia. Siglo XIV. Pero a pesar de su devastador impacto, los orígenes de esta terrible enfermedad han sido durante mucho tiempo un misterio. Ahora, gracias a un descubrimiento pionero de investigadores de Kirguistán, puede que por fin tengamos una respuesta. Examinando lápidas medievales cerca del lago Issyk-Kul, científicos han descubierto pruebas que sugieren que la peste negra puede haber comenzado en esta remota región de Asia Central. Las lápidas, que datan de los años 1338 y 1339, llevan inscripciones que indican que las personas enterradas bajo ellas murieron a causa de una peste, término comúnmente utilizado para describir los brotes de enfermedades en la Edad Media. Pero fue el gran número de enterramientos lo que llamó la atención de los investigadores. En los cementerios de Karajigach y Burana, cerca del lago Issyk-Kul, los arqueólogos encontraron un número desproporcionadamente alto de tumbas de este periodo de 2 años, sugiriendo que la región había sido azotada por una gran epidemia. Para confirmar sus sospechas, los científicos abrieron las tumbas de 3 individuos y descubrieron la presencia de bacterias de la peste en todas ellas. Este notable hallazgo sugiere que la peste negra pudo originarse en el corazón de Asia Central, lejos de las ajetreadas rutas comerciales y los centros urbanos de Europa y Oriente Próximo. Desde aquí, la enfermedad probablemente se extendió hacia el oeste a lo largo de la ruta de la seda, transportados por mercaderes y viajeros que, sin saberlo, propagaron el mortal contagio por todo el continente. Número 17. Piedras rúnicas de Oklahoma en el corazón de Oklahoma, un estado más conocido por sus extensas praderas y colinas de tierra roja, que por su herencia vikinga. Un asombroso descubrimiento ha planteado interrogantes sobre el verdadero alcance de la exploración nórdica en las Américas. La piedra rúnica
Heavener, una enorme losa de arenisca inscrita con símbolos crípticos y runas, ha sido durante mucho tiempo fuente de fascinación para historiadores y arqueólogos. Pero no ha sido hasta hace poco que los expertos han podido confirmar que los grabados de la piedra son efectivamente de origen vikingo, que data del siglo IX o X de nuestra era. El descubrimiento de la piedra rúnica de Heavener, junto con otros artefactos similares hallados en la región, sugiere que los exploradores nórdicos podrían haberse adentrado en el continente norteamericano mucho más de lo que se creía. Mientras que el famoso asentamiento vikingo de Lance o Meadows en Terranova, Canadá, se ha considerado durante mucho tiempo el extremo occidental de la exploración nórdica, las piedras de Oklahoma insinúan una presencia mucho más extensa. Pero el verdadero significado de la piedra rúnica de Heavener puede residir en el mensaje que transmite. Las runas de la piedra han sido traducidas para que se lean: Valle de Glomes, una referencia a un lugar aún por identificar. Algunos expertos han sugerido que el valle en cuestión puede ser una referencia al cercano valle del río Arkansas, mientras que otros creen que puede referirse a un lugar mítico del folclore nórdico. Número 16. Casas de dragones griegos. En lo alto de las montañas de Eubea, una isla griega impregnada de mitos y leyendas, un grupo de exploradores hizo un sorprendente descubrimiento en 1797. Dispersos por el accidentado terreno, encontraron más de 20 edificios rectangulares construidos con enormes losas de piedra, cada una envuelta en misterio e intriga. Estas estructuras, ahora conocidas como las casas del dragón griego, han cautivado la imaginación de arqueólogos e historiadores durante siglos. El tamaño y la escala de los edificios son impresionantes. Losas de piedra que pesan cientos de kilos, pero son las historias y leyendas que rodean las casas de los dragones las que realmente cautivan la mente. Según el folclore local, estos edificios fueron una vez el hogar de poderosos dragones, criaturas míticas con fuerza y habilidades sobrehumanas. Otros creen que las estructuras sirvieron como antiguos templos, donde se realizaban sacrificios y rituales religiosos para apaciguar a los dioses. Número 15. Las piedras del desafío. La colonia perdida de la isla de Roanoke ha sido durante mucho tiempo uno de los misterios más perdurables de la historia de Estados Unidos. La historia de los 117 colonos ingleses que desaparecieron sin dejar rastro de su colonia de Carolina del Norte a finales del siglo XIX. Siglo XVI. Unos 115 hombres, mujeres y niños, junto con John White, el gobernador, llegó a la costa de Carolina del Norte. Esta historia ha cautivado la imaginación de generaciones de historiadores, arqueólogos y los detectives aficionados, pero en los últimos años, una serie de extrañas y crípticas piedras descubiertas en la región ha añadido una nueva capa de intriga a la ya enmarañada red del misterio de Roanoke. Las llamadas piedras Dare, que lleva el nombre de uno de los colonos perdidos, Eleanor Dare, han sido objeto de intenso escrutinio y debate entre expertos y aficionados por igual. La primera de las piedras de Dare fue descubierta en 1937 por un hombre llamado Louis Hammond, que afirmó haber encontrado la piedra mientras cazaba cerca del río Chowan, en Carolina del Norte. Piedra, que mide unos 21 centímetros de largo y 16 de ancho, lleva inscrito un mensaje supuestamente escrito por la propia Eleanor Dare, describiendo el destino de los colonos perdidos. Según la inscripción, los colonos se habían visto obligados a huir de la isla de Roanoke tras una serie de conflictos con las tribus nativas americanas de la zona. El mensaje continúa describiendo un viaje hacia el interior, durante el cual muchos de los colonos, incluidos el marido y la hija de Eleanor, fueron asesinados por guerreros hostiles. La piedra termina con una petición de ayuda y la promesa de dejar más piedras en el camino para guiar a los posibles rescatadores. En las décadas transcurridas desde el descubrimiento de la primera piedra Dare, se han encontrado varias piedras más, cada una con su propio mensaje críptico y pistas tentadoras sobre el destino de los colonos perdidos. Pero la autenticidad de las piedras ha sido objeto de encarnizados debates entre los expertos, con algunos descartándolos como elaborados engaños, y otros que insisten en que pueden tener la clave para resolver el misterio secular de la colonia perdida. Número 14. Esqueletos en Berenice. En las arenas de la costa egipcia del Mar Rojo, los arqueólogos han descubierto algo que les ha dejado perplejos. En la antigua ciudad portuaria de Berenice, se encontró un grupo de esqueletos acurrucados en cajas de piedra, las extremidades inferiores apoyadas en el pecho, de una forma que nunca antes se había registrado en las prácticas funerarias egipcias. La peculiar posición de los cuerpos se cree que pertenecen a la élite de la sociedad berenice. Ha desatado una ola de especulaciones e intriga entre los expertos. Algunos han sugerido que la inusual disposición podría haber sido una forma de ritual, uporte simbólico, mientras que otros han propuesto que podría haber sido una medida práctica para ahorrar espacio en las tumbas. Los propios esqueletos han sido objeto de exhaustivos análisis, revelando detalles tentadores sobre los individuos que una vez fueron. Los restos están prácticamente intactos. Muchos de los huesos aún conservan las marcas de las cuerdas o ataduras que se utilizaron para contorsionar los cuerpos en sus inusuales posiciones. Intrigantemente, las cajas de piedra en las que se encontraron los esqueletos también contenían abundante ajuar funerario, incluidos los delicados recipientes de cristal, joyas intrincadas,
y cerámica finamente elaborada. Estos artefactos sugieren que los fallecidos pertenecían a las altas esferas de la sociedad berenique, y que su inusual entierro era una cuestión de elección, y no por necesidad. Número 13. Las huellas más antiguas de Norteamérica. En las arenas movedizas del Parque Nacional White Sands de Nuevo México, un rastro de huellas se remonta en el tiempo, que ofrece una visión de la vida de los primeros habitantes conocidos de América. Hace tiempo que se debate cuándo y cómo llegaron los humanos a Norteamérica. Estas huellas antiguas, datadas recientemente entre 21.000 y 23.000 años de antigüedad, son las huellas humanas más antiguas descubiertas en Norteamérica, y están reescribiendo la historia de las migraciones y asentamientos humanos en el Nuevo Mundo. Las huellas, que incluyen temas tanto de adultos como de niños, fueron vistos por primera vez por un avispado visitante del parque en 2009. Desde entonces, investigadores han estado trabajando para descubrir los secretos de estas antiguas huellas, utilizando técnicas de datación de vanguardia y análisis minuciosos para reconstruir la historia de las personas que las dejaron atrás. Lo que han descubierto es asombroso. Las huellas sugieren que hubo humanos en América durante el apogeo de la última edad de hielo, cuando vastos glaciares cubrían gran parte del continente, y el paisaje era gélido, tundra inhóspita. El descubrimiento de las huellas de White Sands ha reavivado el debate sobre el momento y la ruta de la migración humana a América. Los modelos tradicionales han sugerido que los primeros americanos llegaron a través de un puente terrestre desde Asia hace unos 13.000 años, pero las huellas de White Sands hacen retroceder esa fecha casi 10.000 años, planteando interrogantes sobre cómo y cuándo llegó la gente al Nuevo Mundo. Número 12. Tumba de Ricardo III. Bajo un anodino aparcamiento en la ciudad inglesa de Leicester, un notable descubrimiento permaneció oculto durante siglos. En 2012, arqueólogos descubrieron la tumba perdida hace mucho tiempo del rey Ricardo III, el famoso monarca cuyo breve reinado y violenta muerte en el campo de batalla han cautivado a historiadores y narradores durante generaciones. Ricardo III, el último rey de Inglaterra que murió en combate, pereció en 1485 en la batalla de Bosworth Field, el choque decisivo de las Guerras de las Rosas. Su muerte marcó el fin de la dinastía Plantagenet e inauguró la era Tudor, un momento crucial en la historia inglesa. Pero a pesar de su prominencia, la ubicación de la última morada de Ricardo fue un misterio durante más de 500 años. Todo cambió cuando un equipo de arqueólogos, actuando sobre una corazonada y un poco de trabajo detectivesco histórico, comenzó a excavar un aparcamiento del ayuntamiento en el centro de Leicester. Bajo el asfalto y el hormigón, descubrieron los cimientos de una iglesia medieval desaparecida hace tiempo. Y dentro de esas ruinas, encontraron una sola tumba cavada a toda prisa. El interés renovado por Ricardo condujo al descubrimiento de sus presuntos restos, y se necesitaron 2 canadienses para ayudar a resolver el misterio. El esqueleto que había dentro estaba muy dañado, con el cráneo con las marcas de múltiples golpes violentos, pero la espina dorsal curvada y las heridas de batalla coincidían con los relatos históricos de la aparición y muerte de Ricardo, y las posteriores pruebas de ADN confirmaron que los restos eran efectivamente los del rey perdido. Número 1. Mapa de Madaba. En el corazón de Jordania, se hizo un notable descubrimiento bajo el suelo de una iglesia bizantina en la antigua ciudad de Madaba. Data del siglo VI de nuestra era. El mapa de Madaba es un extraordinario mosaico que representa a Oriente Próximo con todo lujo de detalles, que ofrece una rara visión del mundo de los primeros peregrinos y eruditos cristianos. Con unos impresionantes 15 metros de largo y 6 de ancho, el mapa de Madaba es la representación cartográfica de Tierra Santa más antigua que se conserva. En el centro hay una detallada representación de Jerusalén, la ciudad sagrada venerada por los cristianos, judíos y musulmanes por igual. El mosaico muestra las murallas de la ciudad, puertas y lugares emblemáticos, como la iglesia del Santo Sepulcro y la cúpula de la Roca, con una precisión asombrosa. Pero la importancia del mapa de Madaba va mucho más allá de su brillantez artística. Constituye un testimonio inestimable de la geografía y la toponimia de la región, conservando los nombres y ubicaciones de innumerables ciudades antiguas, ciudades y lugares religiosos, desde el Mar Muerto hasta el delta del Nilo. El mapa abarca una vasta extensión de Oriente Próximo, ofreciendo un tentador vistazo a un mundo perdido en el tiempo. Interesante. El mapa de Madaba ha desempeñado un papel crucial en el redescubrimiento y la identificación de muchos lugares bíblicos. Comparando los lugares representados en el mosaico con descripciones encontradas en textos antiguos, los estudiosos han podido precisar el paradero de lugares como Belén, Jericho y la esquiva ciudad de Sodoma. Número 10. Ánforas de la antigua Grecia. En las tierras devastadas por la guerra de Ucrania, un descubrimiento fortuito por parte de unos soldados que cavaban trincheras ha destapado un tesoro de historia antigua. En la ciudad portuaria de Odessa, conocido en la antigüedad como Odessus, las tropas ucranianas se toparon con una colección de ánforas griegas antiguas, grandes tinajas de cerámica utilizadas para transportar vino, aceite y otros productos básicos en todo el mundo mediterráneo. Las ánforas,
se cree que data de hace unos 2500 años, del siglo VI o antes de Cristo, son testimonio de la rica historia y el intercambio cultural que antaño florecieron a lo largo de la costa del Mar Negro. Odiseo, fundada por colonos griegos de Mileto, era un próspero centro de comercio. Por sus puertos pasaban barcos cargados de mercancías procedentes de todo el mundo griego. Los expertos creen que las ánforas podían contener vino o aceite de oliva, dos de las mercancías más valiosas del mundo antiguo. La presencia de estos contenedores en Odiseo sugiere que la ciudad no solo era un centro de comercio, sino también de consumo, con residentes adinerados y comerciantes visitantes por igual, deleitándose con los mejores productos del mundo griego. Número 9. Göbekli Tepe. En las llanuras polvorientas del sudeste de Turquía, un notable descubrimiento ha reescrito la historia de la civilización humana. Göbekli Tepe, un extenso complejo de enormes pilares de piedra y estructuras circulares, ha sido aclamado como el templo más antiguo del mundo y la cuna de la religión, que se remontan a la asombrosa cifra de 11.000 años, al Neolítico. Göbekli Tepe es un sitio increíblemente sofisticado. Hay un mensaje muy importante que nos estaban enviando a propósito. El sitio, descubierto por primera vez en el década de 1960, pero no se excavó por completo hasta década de 1990, consiste en una serie de enormes pilares de piedra caliza, algunas de más de 5 metros de altura y hasta 50 toneladas de peso. Estos monolitos están dispuestos en patrones circulares y adornados con intrincadas tallas de animales, humanos y símbolos abstractos. Se trata de un complejo sistema de creencias y rituales anterior a la aparición de la agricultura y las comunidades sedentarias. Lo que hace que Göbekli Tepe sea realmente extraordinario es su enorme escala y sofisticación. La construcción de la obra habría requerido una inmensa cantidad de trabajo y coordinación, con cientos de personas trabajando juntas para extraer, transporte y erigir las enormes piedras. Antes se pensaba que este nivel de organización y complejidad social solo había surgido con la llegada de la agricultura y el surgimiento de las ciudades. Pero Göbekli Tepe desafía esa suposición. Número 8. El Serapayim de Alejandría. Bajo las bulliciosas calles de Alejandría, Egipto, yace una maravilla olvidada del mundo antiguo. El Serapayim, un vasto complejo que en su día albergó la legendaria biblioteca hija de la Gran Biblioteca de Alejandría. Descubierta a mediados de los años 40, este impresionante lugar fue uno de los mayores centros de aprendizaje de la historia de la humanidad. El Serapion, llamado así por el dios greco-egipcio Serapis, era algo más que una biblioteca. Era un templo dedicado al conocimiento, un lugar donde los límites entre religión y ciencia se difuminaban. Dentro de sus muros, se albergaban miles de pergaminos y textos, que abarcan temas que van desde la astronomía y las matemáticas hasta la filosofía y la literatura. Construido durante el reinado de Ptolomeo III en el siglo III a.C., Serapium era una maravilla de la ingeniería antigua. Sus altísimas columnas y sus cavernosos salones fueron diseñados para inspirar un sentimiento de reverencia y asombro, mientras que su intrincado sistema de túneles y cámaras ofrecía un amplio espacio para el almacenamiento y estudio de valiosos manuscritos. Trágicamente, el Serapium corrió la misma suerte que su famosa institución matriz. A finales del siglo IV de nuestra era, durante un periodo de agitación religiosa, el complejo fue destruido por una turba cristiana, sus pergaminos quemados y sus estatuas destrozadas. Desde hace siglos, las ruinas yacían enterradas bajo las arenas del tiempo, esperando a ser redescubierta. Número 7. Sutton Hoo. En la pintoresca campiña inglesa de Suffolk, curiosa serie de montículos de tierra había despertado desde hacía tiempo el interés de lugareños y arqueólogos. El entierro del barco de Sutton Hoo. Descubierto en 1939, el yacimiento de Sutton Hoo resultó ser un cementerio anglosajón de una riqueza e importancia sin parangón. En su corazón había un enorme barco, que mide unos 88 pies de largo, enterrados con un rico ajuar funerario que reflejaba el poder y el prestigio de la persona que descansaba en él. La barrera, datado a principios del siglo VII de nuestra era, contenía una asombrosa variedad de artefactos, desde intrincadas joyas de oro y granate hasta cuencos de plata y cuernos para beber. Entre los hallazgos más espectaculares figura el casco de Sutton Hoo, una obra maestra de la artesanía anglosajona, con una máscara facial ornamentada y elaborados paneles decorativos. ¿Quién era el misterioso ocupante de esta opulenta tumba? Muchos estudiosos creen que no fue otro que Redwald, el poderoso rey de Anglia Oriental que gobernó a principios del siglo XVI. Como miembro de la dinastía Wuffengas, Redwald habría sido una figura de inmensa importancia, con vínculos con el legendario dios Woden en persona. Número 6. Tumba de Tutankamón. En el corazón del Valle de los Reyes de Egipto, faraón antaño olvidado permaneció imperturbable durante milenios, su lugar de descanso final perdido en las arenas del tiempo. Eso es, hasta 1922, cuando el arqueólogo británico Howard Carter hizo un descubrimiento que cautivaría al mundo: la tumba de Tutankamón.
Sellado bajo las arenas del desierto durante más de 3.200 años, la tumba del rey Tut era un tesoro incomparable. Mientras Carter y su equipo navegaban cuidadosamente por las laberínticas cámaras, fueron recibidos por una deslumbrante variedad de artefactos, relucientes santuarios dorados, joyas delicadas y estatuas exquisitamente elaboradas, todo testimonio de la riqueza y el poder del joven faraón. Pero era la cámara funeraria interior la que albergaba la mayor maravilla de todas. Allí, descansa dentro de una serie de ataúdes anidados, yacía la momia del mismísimo Tutankamón, sus rasgos congelados para siempre en pacífico reposo. Sobre su cabeza, la icónica máscara dorada de la muerte, una obra maestra del antiguo arte egipcio que se ha convertido en sinónimo del legado de Jaboy King. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón marcó un hito en el campo de la egiptología. Nunca antes se había encontrado un enterramiento real tan intacto, ofreciendo una visión sin precedentes de las prácticas y creencias funerarias de los antiguos egipcios. La pura opulencia del ajuar funerario, los santuarios dorados hasta los muebles con intrincadas incrustaciones, hablaban de la inmensa riqueza y sofisticación de la época del Nuevo Reino. Ahora es el momento de la selección de suscriptores de hoy. En 2019, en Vietnam, un grupo de lugareños desprevenidos estaban cuidando su jardín cuando su pala golpeó algo mucho más siniestro que la tierra. Mientras desenterraban cuidadosamente el objeto, su inmenso tamaño y peculiar forma se hicieron evidentes. Medía 2,5 metros, 2.000 libras Behemoth, una bomba sin explotar, una escalofriante reliquia de una guerra que había terminado hacía décadas. El descubrimiento conmocionó a la comunidad, lo que provocó una rápida respuesta de las autoridades locales, que reconoció la urgente necesidad de neutralizar la amenaza. Se llamó a expertos militares, que retiraron de forma segura la ordenanza peligrosa para su eliminación. ¿Qué opina de este incidente? Comparta su opinión en los comentarios. Número 5. Cnosos. Las ruinas de Cnosos, blanqueadas por el sol y repartidas por el paisaje cretense, son un tapiz tejido con hilos de mito, historia y arte. Antaño un bullicioso centro de poder y cultura, sus laberínticas salas y sus vibrantes frescos ofrecen una ventana única al mundo de la Edad de Bronce. La historia de Cnosos es una historia de mitos y misterios, de poderosos reyes y hábiles artesanos, de una sociedad que floreció en los albores de la historia europea. Según la leyenda, fue aquí donde el gran héroe Teseo luchó contra el temible Minotauro, un medio hombre, criatura mitad toro que acechaba en los tortuosos pasillos del palacio. Pero la verdad tras el mito no es menos fascinante. Cnosos era sin duda un lugar de maravillas. Un extenso complejo de más de 1.300 habitaciones intrincadamente decoradas, pasillos y patios, todos dispuestos alrededor de un patio central. El palacio era una maravilla de la ingeniería antigua, con sofisticados sistemas de gestión del agua, fontanería avanzada, e incluso una forma de circulación de aire que mantenía las habitaciones frescas en el sofocante calor mediterráneo. Pero la gloria de Cnosos no iba a durar. Alrededor de 1450 a.C., una serie de catástrofes asolaron la ciudad, desde terremotos hasta invasiones, y el palacio fue finalmente destruido y abandonado. Desde hace siglos, las ruinas yacían olvidadas, enterrado bajo las arenas del tiempo. No fue hasta principios de siglo XX que se redescubrió Cnosos, gracias a los incansables esfuerzos del arqueólogo británico Sir Arthur Evans. Evans y su equipo descubrieron el complejo palaciego capa por capa, revelando toda su grandeza y complejidad. Número 4. Machu Picchu. En lo alto de las neblinosas cumbres de los Andes peruanos, una antigua ciudad espera ser descubierta. Esto es Machu Picchu, la legendaria ciudad perdida de los incas, cuyas ruinas han cautivado la imaginación de exploradores y aventureros durante más de un siglo. La historia del redescubrimiento de Machu Picchu parece sacada de una película de Indiana Jones. En 1911, un historiador estadounidense llamado Hiram Bingham buscaba la legendaria última capital del Imperio Inca, una ciudad conocida como Vilcabamba, pero lo que encontró en su lugar fue algo aún más increíble. Un extenso complejo de edificios de piedra, terraces y templos, todos encaramados en una estrecha cresta, unos 7.970 pies sobre el nivel del mar. Cuando Bingham y su equipo comenzaron a explorar las ruinas, quedaron impresionados por la magnitud y sofisticación de la arquitectura de la ciudad. Los incas habían tallado los edificios directamente en la ladera de la montaña, utilizando técnicas de albañilería de precisión que permitieron que las piedras encajaran perfectamente sin mortero. El resultado fue una ciudad que parecía crecer orgánicamente del paisaje, como si siempre hubiera estado ahí. ¿Pero qué era Machu Picchu? ¿Y por qué se construyó? La verdad es que aún no lo sabemos con certeza. Algunos estudiosos creen que fue un refugio real para los emperadores incas, un lugar de descanso y relajación lejos del bullicio de la capital cusqueña. Otros sugieren que podría haber sido un lugar religioso sagrado, un lugar donde la élite inca podía celebrar rituales y hacer ofrendas a sus dioses. Número 3. Tikal. En el corazón de la selva guatemalteca, una ciudad perdida espera a ser explorada. Esto es Tikal, uno de los mayores y más impresionantes asentamientos mayas precolombinos de América, cuyas imponentes pirámides y extensas plazas han cautivado la imaginación de arqueólogos y aventureros durante más de un siglo. La historia de Tikal es una historia de grandeza y misterio, de poderosos reyes y hábiles artesanos,
de una civilización que floreció durante más de 1000 años antes de desvanecerse en la noche de los tiempos. En su apogeo, se calcula que en Tikal vivían unas 9,000 personas, con una sociedad compleja que rivalizaba con cualquiera del mundo antiguo. Es fácil entender por qué esta ciudad ha sido considerada durante tanto tiempo uno de los mayores tesoros arqueológicos del mundo maya. La pieza central del recinto es la Gran Plaza, un vasto espacio abierto flanqueado por imponentes pirámides y palacios. La más alta de estas estructuras, conocido como Templo 4, se eleva unos 230 pies en el aire, que ofrece impresionantes vistas de la selva circundante. A pesar de décadas de investigación y excavación, los arqueólogos siguen desentrañando la compleja historia de esta antigua metrópolis. Número 2. Lucy, en las abrasadas llanuras de Etiopía en 1974, se hizo un descubrimiento extraordinario que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la evolución humana. Allí, enterrados bajo la arena y la roca, yacían los restos óseos de un joven homínido hembra, sus huesos todavía dispuestos en las posiciones que habían mantenido durante más de 3,2 millones de años. La llamaron Lucy, un miembro de la especie Australopithecus afarensis. Este descubrimiento revolucionó el campo de la paleoantropología. Aunque es pequeño y discreto, solo mide 1,5 metros y pesa 64 libras. Los huesos de Lucy contenían pistas sobre algunos de los mayores misterios de los orígenes humanos. Mientras los científicos estudiaban minuciosamente sus restos, empezaron a reconstruir la imagen de una especie que caminaba erguida sobre 2 patas, pero aún conservaba muchos de los rasgos de sus antepasados simiescos. Ahora, por supuesto, si todo esto estuviera bien articulado, ya sabes, el pájaro estaban uno encima del otro. Sus articulaciones de pelvis y rodillas mostraban claras adaptaciones para el bipedismo, mientras que sus dedos curvados de manos y pies sugerían una vida pasada tanto en el suelo como en los árboles. Pero quizás lo más intrigante, Lucy es pequeña. El cerebro simiesco pone en duda la hipótesis de que la inteligencia humana evolucionó a la par que el bipedismo. En su lugar, su descubrimiento insinuaba una historia más compleja y matizada de los orígenes humanos, una en la que diferentes rasgos surgieron en diferentes momentos y en respuesta a diferentes presiones selectivas. Número 1. Kumakivi. Número 2. En lo más profundo de los bosques encantados de Finlandia, donde folclore y realidad se entrecruzan, yace una maravilla geológica que desafía toda explicación. Piedra de goma, o la piedra extraña. Es una enorme roca en precario equilibrio sobre otra roca redondeada, creando un espectáculo que desafía a la gravedad y que ha cautivado a los visitantes durante siglos. La enorme piedra, con un peso estimado de 500 toneladas y una longitud de unos 6 metros, parece estar congelado en el tiempo, al borde del colapso. Todavía, a pesar de su precaria posición, Kumakivi ha permanecido inamovible durante miles de años, incluso resistiendo las fuerzas de los duros inviernos finlandeses. Cuenta la leyenda que la peculiar formación fue obra de traviesos trolls, que lanzaron la gigantesca roca como muestra de su fuerza sobrehumana. Estas criaturas míticas, profundamente arraigada en la mitología finlandesa, se dice que habitan en los densos bosques y tienen predilección por gastar bromas a los viajeros desprevenidos. Sin embargo, los geólogos tienen una explicación más terrenal para la existencia de Kumakivi. Creen que la extraña piedra fue probablemente depositada por un glaciar en retirada durante la última glaciación. Hace unos 12,000 años, mientras el hielo se derretía lentamente, colocó suavemente el peñasco sobre la piedra redondeada que había debajo, creando una maravilla natural que ha resistido el paso del tiempo. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima.